saludo como todos los lunes a mi queridísima Mariana Treviño. Ella es pues la encargada de venir a platicar con nosotros todos los lunes porque es lunes de Mariana. ¿Cómo estás, mi queridísima Mariana Benítez? Abogada, por supuesto, una de las más conocedoras de los temas políticos de nuestro país. En esta ocasión para platicar de la encuesta nacional de ingreso y gasto de las familias en los hogares que sacó el INEGI. ¿Cómo estás? Buenas noches, Mariana. Querida Yuri, ¿cómo estás? Muy buenas noches, encantada como siempre de entrar como cada lunes, el lunes de Mariana. Pues hoy quiero platicar contigo, Yuri, de esta encuesta, la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, la famosa ENIG de 2022, porque se levantó entre el 21 de agosto y el 28 de noviembre del 2022, pero esta se publicó. Y bueno, pues vaya que arroja información muy valiosa. Un panorama estadístico del comportamiento de los ingresos y gastos de los hogares en cuanto a su monto, de dónde viene ese ingreso, cómo se distribuye, y también nos da muy buena información sobre características ocupacionales y sociodemográficas de los integrantes de los hogares mexicanos. Fíjate, la muestra fue en total a más de 105,000 viviendas. Entonces, estamos hablando de un universo importante en el país. Y bueno, nos arroja una gran cantidad, como decía yo, de información económica. Fíjate, en los hogares de México, el promedio de ingreso total por trimestre fue de 67,000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que hay un aumento del 11% respecto al 2020, que esta encuesta se hace cada 2 años. Entonces sí se puede medir, sí se puede comparar la de 2020, la de 2018 con la de 2016 respecto de esta del 2022. Y aquí hay un elemento muy importante, Yuri, saber que la principal fuente del ingreso de los hogares fue el trabajo en un 65%. Entonces, si estamos viendo bien este aumento respecto de 2020, que por cierto fue el año de la pandemia, pues tuvo que ver precisamente con el aumento al salario mínimo. Recordemos que en este año pues se anunció el aumento de un 20% al salario mínimo, con lo cual se pagan ahora 207 pesos con 44 centavos pesos diarios. Este es el salario mínimo. Y bueno, pues esto tuvo un impacto positivo, por supuesto, en los hogares, pero es importante saber que proviene del salario principalmente y no de otro tipo de transferencias, otro tipo de ingresos que puedan tener las familias. Ahora, es interesante esta cifra también porque implica una recuperación de los ingresos de los hogares luego de que en 2020 la crisis sanitaria, tú sabes, el COVID, pues impactó de manera muy negativa el gasto en los bolsillos de los hogares mexicanos. El gasto corriente promedio por trimestre fue de 39,965 pesos en 2022, o sea, 17% más que en 2020. Y el principal rubro en el gasto de los hogares mexicanos, pues tiene que ver con alimentos, con bebidas, con tabaco, que eso conforma el 37% del gasto. Y, por ejemplo, es importante saber que un gasto en salud, aunque al rato en un momento lo voy a precisar, pues el gasto en salud sí se incrementó y el impacto es de 3,4%. Ahora, otro dato que a mí me parece bien importante es que también se mantiene la desigualdad. Es decir, a pesar de estos avances, a pesar de este crecimiento, se mantiene ahí la cifra de desigualdad. De acuerdo a estos datos de la ENIG, la desigualdad en el ingresos en el país, si bien se mide con respecto a este coeficiente de Gini que mide la desigualdad, digamos, en los ingresos dentro de un país, pues aquí también hay que ver que la desigualdad en el país disminuyó en años recientes, pasó de ser aumentó 516 en 2016 a 0,472 en 2022. Entonces, aquí lo que vemos es de que también
hay una importante, se mantiene la brecha de género, pues mientras en el ingreso promedio trimestral de las mujeres fue de 19,000 pesos, 19,081 pesos, para los hombres fue de 29,285. Es decir, este dato es muy relevante, Yuri, porque aquí hablamos de que a la fecha, al corte de esta encuesta nacional, pues hay una disparidad importante entre los ingresos trimestrales de las mujeres con respecto a los hombres. ¿Esto por qué? ¿Esto qué tiene que ver? Bueno, pues el salario es menor, en el caso de las mujeres que los hombres, es decir, hay una desigualdad salarial y por supuesto que también tiene que ver con los horarios de las mujeres, con las prestaciones que reciben las mujeres, con las labores de cuidado que asumen las mujeres. Entonces, a mí me parece que es también importante y bueno, hay una discriminación laboral evidente por género y esta carga de trabajo, de cuidados que hemos hablado muchas veces aquí en este programa contigo, Yuri, de que persiste esa carga del trabajo. Hoy mismo en un foro importante de mujeres en el que participé en este movimiento de Por Ella, por Todas, y hablábamos con expertas, especialistas, pues sigue siendo una realidad esta brecha salarial y esta compleja realidad para las mujeres que tenemos, que asumimos el doble o triple carga en el cuidado de las personas adultas mayores, de las personas con alguna enfermedad y por supuesto de las infancias. Entonces, mientras ese tema no se corrija, pues vamos a seguir hablando de esta brecha salarial importante entre hombres y mujeres. Ahora, otro punto importante de este NIC es que destaca que el salario mejora con base en el nivel de escolaridad. Es decir, si el ingreso promedio trimestral de las personas con primaria, por ejemplo, es de 13,500 pesos, mientras que el ingreso promedio trimestral de personas con un posgrado es de 89,986 pesos. ¿Qué quiere decir? Que le va mejor a las personas que tienen mayor escolaridad que las demás. Entonces, aquí también es otro elemento de política pública, de que no hay mejor igualador, no hay mejor detonante para cerrar esta brecha que invertirle a la educación, invertir a que la gente avance en mayores niveles de escolaridad para así tener un mejor ingreso. Otro dato importante, por ejemplo, es que según datos de la ENIG en 2016, en ese año, por ejemplo, los ingresos más bajos en los hombres con solo primaria eran de 13,000 pesos y de 7,060 para las mujeres. Los montos de la ENIC 2016 eran de 9,000 pesos, por ejemplo, y de 15,000 pesos respectivamente. Es decir, creció un 39% el ingreso de los hablantes de lengua indígena. También se ve impactada favorablemente en los ingresos de personas con lenguas indígenas. Nuevamente, eso sí, tenemos que decirlo, las mujeres indígenas perciben ingresos más bajos que los propios hombres indígenas. Entonces, aquí hablamos de un tema también de discriminación. Bueno, pues todos estos datos, Yuri, me parece que es importante revisarlos, porque a final de cuentas para eso también se hacen las encuestas. Este esfuerzo monumental del INEGI y quiero refrendar este trabajo tan serio, profesional que hace el INEGI, pues lo que hace es primero ubicarnos, darnos una información muy valiosa, en este caso de cómo está integrado el gasto y los ingresos en los hogares mexicanos, pero también para tomar decisiones, también para ubicar y medir y saber cómo estamos en el país, cómo viven las personas, cuál es la influencia del salario mínimo, por ejemplo, de un crecimiento del salario mínimo con respecto al ingreso total en los hogares y cómo eso pues tiene un impacto. También hay que destacar cuáles son las entidades federativas que registran un mayor ingreso corriente promedio trimestral. Estas entidades son, fíjate bien, Baja Sur con 91,400 pesos, Ciudad de México, aquí es importante decir que de los estados en el centro es donde el único que le va muy bien es a la Ciudad de México con un ingreso de 89,000 pesos aproximadamente, y Baja California, le sigue Baja California y después Nuevo León. Pensaríamos que bueno, pues a lo mejor era Nuevo León, pero no, está Baja California
sur está Ciudad de México, después Baja Norte y después Nuevo León. Entonces, aquí estamos hablando de que, bueno, pues el promedio nacional de ingreso corriente en la Ciudad de México, pues ocupó uno de los principales lugares y bueno, habla eso también de que algo bueno está ocurriendo y ha ocurrido en los últimos años en la Ciudad de México. Entonces, bueno, lo más rescatable tiene que ver con estos incrementos al salario mínimo, porque la inmensa mayoría de las personas, bueno, pues vive de su trabajo y como ya dijimos, pues el ingreso proviene en un 65% de su ingreso, viene de su salario, de su trabajo. Entonces, es importante saber que este ingreso, este aumento en el salario mínimo, pues fue sumamente importante para las familias mexicanas, para la mayoría de los mexicanos. Y también la escolaridad tiene una correlación positiva con el ingreso. Los promedios, como ya dijimos, nacionales son de 13,500 pesos para las personas con escolaridad de primaria completa y quienes llegan a los niveles más altos de escolaridad con un posgrado, pues tiene digamos, un promedio de 89,000 pesos. Todo esto me parece que es bien importante referirlo, pues para saber dónde estamos como país, en dónde hay que pues no quitar el dedo del renglón, saber también, concluir también que, bueno, pues ese aumento en el salario mínimo sí tuvo un impacto positivo y bueno, pues reconocer este trabajo tan valioso para los tomadores y las tomadoras de decisiones que significa este tipo de análisis. Bueno, por supuesto, y lo hemos platicado en cientos de ocasiones, Mariana, la importancia de que estas instituciones autónomas como el INEGI conserven su espacio de autonomía, en donde pues, son los datos los que son, no son otros datos, son los datos. Entonces es importantísimo que los mexicanos y las mexicanas pues sigamos contando con esta información, que quienes saben contar nos cuenten qué es lo que han contado, ¿no? Así es, totalmente, totalmente. Y bueno, pues saber que existe, digamos, los datos están ahí. Exacto. Las decisiones correctas se pueden tomar a partir de esos datos ciertos, coincido. Hay que pelear por la autonomía de órganos como el INEGI, que a final de cuentas pues no hacen pues mediciones políticas, sino hacen mediciones de los datos duros de nuestro país, que refleja nuestro país, y por supuesto que, bueno, son buenas y malas. Todavía la desigualdad está ahí, parece estable de alguna forma, pero también hay una mejora en el ingreso familiar respecto de 2020, que bueno, ahí sí nos fue muy mal. Muchas gracias, mi querida Mariana. Te espero aquí la próxima semana, el lunes para ser exactas. Nos vemos el lunes, mi querida Yuri. Un beso.